Me da mucho gusto que podamos reunirnos otra vez para continuar nuestro estudio acerca del carácter de Dios. Vamos a tener una palabra de oración. Buen Dios y Padre, gracias por las misericordias de este día. Gracias, Dios, por este santo sábado, por este regalo maravilloso que es una expresión de sus propósitos, de su voluntad, de su carácter, de su ley. Gracias, Señor, porque en este día de una manera práctica podemos disfrutar tangiblemente de, de las grandes bendiciones que hay en su santa ley. Le pedimos ahora a Dios la guía de su Espíritu en el estudio de su palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Hay una conexión inseparable entre el estudio de la semana pasada y el estudio de esta semana. La semana pasada vimos que Jesús es la expresión perfecta, es la revelación total y completa de quién Dios es, de su carácter, de su voluntad, de sus propósitos, y todo lo que puede ser conocido de Dios, y la totalidad de quien Dios es manifiesto, se ve, es revelado a través de Jesús, de sus acciones, de sus palabras y de sí mismo. Lo que él hizo, su conducta y lo que enseñó. Así que, como leímos en Hebreos 1 del 1 al 3, vimos que Dios habló muchas veces y de muchas maneras, pero que en Jesucristo su pensamiento, nosotros usamos las palabras para expresar lo que hay en nuestras mentes. El pensamiento de Dios se hizo palabra en Cristo. Así que la revelación total, el estándar de revelación de quien Dios es, por lo tanto, es Cristo Jesús, es idéntico, es uno y el mismo. Lo que Jesús hace, Dios hace. Jesús no hizo nada que no vio al Padre hacer, y que todo lo que el Padre hizo, Jesús lo hizo. Así que Jesús es una expresión total y fidedigna del carácter y el pensamiento de Dios. Hoy sacamos el título del tema, Magnificando la Ley, del profeta Isaías. El profeta Isaías, refiriéndose al siervo fiel que es Cristo en una profecía mesiánica, la encontramos en Isaías 42, verso 21. Y estoy leyendo ahora de la versión Reina Valera. Dice, el profeta está hablando de Jesús, dice, Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Así que una razón central por la cual Jesús viene a la tierra, según esta profecía revelada a través de Isaías, es que Jesús vino para revelar por amor de la justicia de Dios, a magnificar la ley y a engrandecerla. Yo quiero que mantengamos en mente estos dos verbos, magnificar y engrandecer, y que es por amor a su justicia. En otras palabras, el propósito de magnificar y engrandecer la ley es para establecer, revelar, dejar manifiesta cuál es la verdadera justicia de Dios. Recordemos que todo esto está ocurriendo en el contexto del conflicto cósmico. Ya hemos visto, hemos estudiado, ya sabemos que que la ley no se magnifique. O en realidad, para decirlo más correctamente, proveer un lente chueco
para que miremos la ley magnifiquemos la ley de Dios a través de un lente chueco que nos dé una perspectiva torcida de la ley. Por amor a su justicia, Cristo vino a quitar ese lente, a ser Él el lente correcto a través del cual podamos ver la ley en toda su perfección como una expresión de la justicia de Dios. Por lo tanto, como dije, hay una conexión directa e inseparable entre Cristo, el papel de Cristo como revelador del carácter de Dios y como Cristo el magnificador de la ley de Dios. Ya leímos la semana pasada, hace unas 2 o 3 semanas atrás, esta cita de Palabras de Vida del gran maestro, discurso maestro de Jesucristo, hablando sobre el Sermón del Monte, donde esta autora nos dice que la ley es una transcripción de su propio carácter, del de Dios, y es el estándar de carácter para todos. Aquí hay 2 ideas importantes. La primera es la idea de transcripción. Transcripción no es más que escribir, que hacer una copia exacta de algo que está en un lugar, en otro lugar. Transcribir, escribir lo que hay en un lugar, copiarlo, hacer una copia de eso en otro lugar. Usted va a la universidad y pide una transcripción de créditos. Ellos simplemente van a tomar la lista de materias que usted tomó y copiarlas en otro medio, electrónico o en papel. Y esta es una copia fidedigna del registro original que la universidad tiene acerca de sus grados, etc. De esta manera, la verdad llana con respecto del carácter de Dios está expresada directamente en la ley. Si la ley es una transcripción del carácter de Dios, significa, por lo tanto, que la ley es una copia exacta y fidedigna del carácter de Dios. Eso significa que el carácter de Dios, revelado en Cristo, que el carácter de Dios y el carácter de Cristo es idéntico, y que el carácter de Dios y el carácter de Cristo es idéntico al carácter de la ley, o idéntico a la ley. Puede ser que esta idea al principio nos resulte un poco chocante por el hecho de que pensamos en Dios como una persona viva, una persona alta, elevada y sublime, que lo es, pero tendemos a pensar en la ley como algo que necesariamente es inferior a él, que es simplemente una expresión de la voluntad de Dios para sus criaturas, pero que en ninguna forma son es idéntica a él en términos de lo que dice, de lo que expresa, de lo que manifiesta. En el libro Patriarcas y Profetas, página 52, aparece esta declaración y yo quiero que notemos estos 3 puntos. Es una sola, son 2 oraciones que hay aquí. La cita es cortita, pero hace 3 puntos importantes. Dice, la ley de Dios es tan sagrada como Dios mismo. Es una revelación de su voluntad. Notemos, es una revelación de su voluntad. Es una transcripción de su carácter y la expresión de su amor y sabiduría.
Palabras de Vida del Gran Maestro dice, la ley de Dios es santa como Él es santo, tan perfecta como Él es perfecto, y presenta a los hombres la justicia de Dios. Página 54. Así que cuando pensamos en la ley de Dios, debemos de pensar en ella como algo que es tan santo, tan infinito, tan sagrado como Dios es. De la misma forma, cuando entendemos que Cristo vino a revelar al Padre, significa también que Cristo vino a magnificar la ley. Estos no son dos trabajos que Jesús hizo en paralelo, magnificar la ley y revelar el carácter del Padre. Este es uno y el mismo trabajo. Al revelar el carácter del Padre, Jesús está magnificando la ley, dándonos el lente correcto a través del cual entender, leer la ley, comprender la ley. En otras palabras, la revelación del carácter de Dios es la magnificación de la ley. De eso es que está hablando el profeta Isaías en el texto que ya leímos. Como pueblo adventista, se nos ha dicho correctamente, se ha enfatizado el punto que el conflicto cósmico, en la medida que se acerca a su etapa final, el debate se va a centrar como un rayo láser en el problema de la ley. Yo les voy a sugerir en esta mañana que lo significativo de esa predicación, de ese mensaje, es algo un poquito más amplio o tal vez más profundo que simplemente un debate acerca de si el séptimo día del cuarto mandamiento es el día de reposo correcto, si es el primer día de la semana, domingo, el día de reposo. Tendemos a pensar que ese va a ser el alcance del debate. Y ciertamente se va a manifestar allí. Tenemos evidencias claras, proféticas, de que ese es el tema. Pero hay algo más. Yo lo que les quiero sugerir es que el debate del sábado sobre el día correcto de reposo simplemente expone a un aspecto de un debate que es aún mucho más amplio con respecto a la ley de Dios, que tiene implicaciones espirituales profundas y ramificaciones que quiero que estudiemos un poco hoy. Y estas envuelven la respuesta a una simple pregunta. ¿Cómo obedece Dios la ley? Recuerde, estamos hablando de a través de qué lente estamos mirando la ley de Dios. Y mi sugerencia en esta mañana es que con mucha frecuencia, mucha gente mira la ley de Dios a través de un lente, magnifica la ley de Dios a través de un lente chueco que Satanás ha hecho. Voy a decir entre paréntesis, recordemos, hemos estudiado mucho, que la manera en que Satanás opera es promoviendo los proyectos divinos. Satanás viene y promueve lo importante que es la ley de Dios, la promueve, las virtudes que contienen. Y entonces nos da el lente a través del cual
leamos la ley de Dios, entendamos lo que la ley de Dios dice. Yo quiero decirles en esta mañana que Jesús vino a quitarnos esos lentes y ponernos unos lentes correctos, a magnificar la ley a través de los lentes correctos. Y la pregunta, vuelvo y repito, la cuestión, el tema se centra en la respuesta a esa sencilla pregunta: ¿cómo obedece Dios la ley? Yo me pregunté, ¿por qué razón debe de haber controversia en primer lugar, y mucho menos una controversia tan fuerte con respecto a la ley de Dios? En un sentido, podríamos decir, ahí está, son unos cortos versículos en un capítulo de la Biblia. Usted lee, dice, no matarás. No hay cosa más sencilla que eso. No robarás. No hay cosa más sencilla que... ¿Por qué tiene que haber debate? Porque no levantarás falso testimonio. Entonces, ¿cuál es por qué debe de haber debate? Está muy, muy claro. Bien. Entender lo que la Biblia dice cuando la Biblia dice no robarás, no matarás, no levantarás falso testimonio, tienen un sentido cuando lo dice la Biblia, todos los otros mandamientos. Y tienen otro sentido en la filosofía o el entendimiento humano, cuando se lee a través de los lentes que el enemigo ha edificado, ha hecho, ha formado y provee para la humanidad. Y yo les voy a sugerir en esta mañana, tal como nos dice, como dijo Dios en Génesis 3, ¿quién te enseñó? Que hay un maestro sistemáticamente enseñando este método, esta manera de magnificar la ley. Y voy, si me lo permiten, y el tiempo me da a usar un ejemplo clásico que está a la mano de todo el mundo. Así que hasta ahora he dicho que hay dos magnificaciones de la ley que son opuestas la una de la otra. Que hay un lente chueco, hay una interpretación, una magnificación diseñada por Satanás. Y hay otra magnificación que es la que Jesús provee. Y que esta magnificación que Jesús provee, voy a añadir, es tan poderosa que cada detalle en su perfección queda absolutamente claro y resuelto con este lente. Les voy a recordar la cita que leímos la semana pasada en Testimonios para la Iglesia, volumen 8, página 286. Todo lo que el hombre necesita saber y todo lo que el hombre puede saber acerca de Dios ha sido revelado en la vida y carácter de su Hijo. Vamos a hacer vamos a considerar de una manera comparativa. Recordemos que es la misma ley, solo vistas a través de dos lentes, magnificada a través de dos lentes diferentes. Lo primero que tenemos que entender es que no hay mucha gente, no creo que sería mucha exageración decir que virtualmente no hay nadie que está promoviendo la eliminación de la ley o que no haya ley, o que seriamente se le haga caso cuando sugiero, promueve la idea de que vivir sin ley es superior a vivir con ley. Y que nadie tiene problemas, inclusive leyendo los 10
mandamientos, ciertamente en el mundo religioso, a cuando nos dice, por ejemplo, vamos a usar el mandamiento no matarás. Todo el mundo lee el mismo mandamiento, dice que es claro, es llano, las palabras están ahí, no hay controversia, dice no matarás. La gente, sin embargo, la mayoría de la gente, consciente o inconscientemente, le añade una palabra al mandamiento. Cuando lee que dice no matarás, le añade una palabra. No matarás, yo voy a usar la palabra ilegítimamente. O sea, no matarás sin razón, podría ser otra palabra. Y alguien dirá, no, yo no le añado esa palabra. Bien, yo les voy a sugerir que hay tres situaciones en las que no hay absolutamente ningún debate en el que es legítimo matar. La primera es si alguien es en defensa propia. Alguien viene a matarte a ti o a matar a tu esposa o a tus hijos y a tus hijas. Es legítimo que tú uses, que tú mates a esa persona. De hecho, usted lleva esto a la corte y no hay ningún debate al respecto. Todo el punto es simplemente para establecer que realmente la persona venía a matarlo y usted simplemente se defendió. Así que para salvar su propia vida es una razón legítima de ver de que se puede matar. Así que cuando leemos no matarás ilegítimamente, en otras palabras, no lo hagas con premeditación, no lo hagas traicioneramente, eso es matar. De hecho, hay gente que lee el mandamiento como diciendo no asesinarás, pero el mandamiento dice no matarás. La segunda razón legítima por la cual decimos que el mandamiento no se aplica es cuando alguien es llevado a la corte porque ha cometido crímenes terribles que ameritan la pena de muerte. Así que el gobierno, el Estado, dice que le toca la pena de muerte y se pone una fecha y la persona ese día lo matan. Así que no matarás, excepto que el Estado decida que está correcto. Y la tercera razón que se considera perfectamente legítimo matar es en condiciones de guerra. Es impresionante ver fotos, y hay algunos videos aún de la Primera Guerra Mundial, y digo porque estoy diciendo fotos, pero la evidencia es enorme. Usted encuentra los ejércitos opuestos, ambos recibiendo bendición y comunión de sus respectivos pastores, obispos y clérigos, y siendo asegurado cada uno de los dos ejércitos que Dios está con ellos y que la causa de ellos es justa y que la causa de ellos es la causa de Dios. Pero nadie tiene ningún problema, entiende que una guerra es para matar. Eso es lo que es la guerra. Así que vemos que en defensa propia, cuando es el Estado que lo hace, que usa la violencia, o en condiciones de guerra, se considera que esas son formas legítimas de matar. La enorme mayoría de la gente acepta esto como principios prácticos. Y para mucha gente se detiene y lo piensa, lo considera no solo principios correctos, sino que se entiende
que en realidad es la única forma de resolver ciertos problemas y sobrevivir en este planeta. Que todo lo demás es idealista y que se debe de hacer en condiciones ideales, pero que en el mundo real, si tú no aplicas estas cosas, no es posible. O sea, no solamente es justificado, pero es indispensable hacerlo. O sea, no es posible que las cosas funcionen de otra forma. Son necesarias e indispensables, herramientas necesarias e indispensables. Y están convencidos que si obedecen la ley de esta manera, que aplicando con estas excepciones, si es que se le podrían llamar excepciones, dicen ellos, ellos todavía están observando, guardando la ley. De hecho, sabemos que en el caso de guerras, a los que son más efectivos matando al enemigo, al ejército enemigo, se les llena de condecoraciones y de honores y con frecuencia se les considera héroes. Así que no solamente no están en la perspectiva de ellos violando la ley, no matarás, sino que su conducta es motivo de felicitación. Y el enemigo sistemáticamente y continuamente y persistentemente promueve estas ideas. Miramos a veces, por ejemplo, en un programa de televisión. Voy a usar un solo ejemplo, pero ustedes van a descubrir que con algunos cambios cosméticos aquí y allí, es la misma historia en virtualmente todas las películas y en todos los programas de televisión y telenovelas. Te presentan tres personajes centrales, los demás son accesorios de la historia. El primero es la gente humilde y buena. Si es una película de vaqueros, usualmente es una familia que vive en un rancho, puede ser que sea una viuda criando niños o simplemente un hombre trabajador duro, trabajando honestamente, cuidando la tierra, que quiere vivir en paz y etcétera. Esa es la gente con la que la audiencia tiene que identificarse, empatizar con ella. Y la película te presenta ese cuadro, hasta el punto que la audiencia logre identificarse, empatizar, simpatizar con esta familia o con esta persona o quien va a ser la víctima inocente en la trama. Luego aparece el malo. En las películas del oeste casi siempre es alguien que tiene pelo negro, bigote negro, usa un sombrero negro, casi siempre vestido de negro, tiene pistolas con cachas negras y anda montado en un caballo negro. Viene acompañado de gentes que tienen rostros duros, rostros que expresan una vida de disolución, son viciosos, juegan, beben, mienten, y a veces están sucios, cochinos, y esta gente viene entonces a hacerle daño a la gente con la que el público ya empatizó, a la familia, a la viuda, al niño, a la gente honesta que está viviendo allí. Y vienen y le hacen una gran injusticia, matan a uno de los miembros de la familia, algo terrible hacen, lo roban, algo terrible. Cuestión de que la audiencia se llena de indignación, que estos malvados vengan y le hagan estas cosas terribles a una gente buena, inocente, que simplemente estaba viviendo una vida común. Notemos que es un espejo al conflicto cósmico. Hay un malo, duro,
sin piedad, despiadado, que viene a hacer daño y a cometer injusticias. Y entonces aparece el tercer personaje. De nuevo, estoy usando el ejemplo de una película de vaqueros, pero usted lo puede ver esto en series de detectives, en series de ciencia ficción, en películas de guerra, son los mismos temas. Aparece entonces ahora el héroe. El héroe anda en un caballo blanco, está vestido de blanco, es elegante, alto, frecuentemente rubio, tiene un sombrero blanco, y viene sin buscar ninguna recompensa excepto hacer el bien, y se interpone para volver las cosas al orden correcto que deben de tener, al parar la injusticia que los malvados están causándole a las pobres víctimas con las que la audiencia ya se ha identificado. Lo interesante de estas historias es que, y de nuevo, de repente aquí vemos, esta es una figura que remedra la misión de Cristo, alguien blanco, puro, que viene a rescatar. Así que hay un cuadro que de alguna forma u otra representa el conflicto cósmico. El detalle entra aquí, y es cómo el héroe rescata a estas víctimas. Bueno, el héroe viene y lo hace, viene a defender la ley, a defender el restablecimiento del orden legal, de la justicia y la ley, con pistolas. Son blancas, la de los otros son negros, pero son pistolas. Y puede ser que a veces él necesite quebrar la ley para poder defender la ley, como robar un caballo o engañar a través de artimañas y astucias a los malos. Pero cuando el héroe lo hace, no es malo, no es mentir, no es engañar, no es matar, porque él lo está haciendo con un fin justo, el fin de restablecer la ley. Esa es la solución que usted va a encontrar en prácticamente todas las películas y novelas de cualquier género. El mensaje siempre es similar, que para poder defender la ley, a veces, con frecuencia, tú tienes que quebrantar la ley. Que el malo que viene matando y destruyendo y haciendo tantas injusticias, hay que matarlo. Y que una vez se mata al malo, el problema queda resuelto y las cosas vuelven a lo normal. En otras palabras, el malo que mata, usted resuelve el problema matándolo. Así que la ley que dice no matarás es la razón por la cual él es malo, él la está violentando. Y que yo defiendo la ley, violando la ley, matando al malo. Y nosotros nos sentamos y vemos estas películas o leemos este material, etcétera, y sin darnos cuenta, pues es solo entretenimiento pasajero, ¿verdad? No nos damos cuenta que estamos siendo instruidos, estamos siendo enseñados, estamos siendo vestidos con un par de lentes a través del cual entender la realidad. Y el principio que quiere el enemigo enseñar es que para defender la ley, con frecuencia, casi invariablemente, hay que quebrar la ley. Que la ley tiene que ser quebrada para asegurarse que la ley sea mantenida. Todo el mundo quiere la ley. Todo el mundo quiere una ley que los proteja
a ellos de los demás. Lo terrible es que nadie quiere una ley que proteja a los demás de ellos. Ciertamente no es posible hacer una ley de esta manera para todo el mundo. Por lo tanto, la situación que encontramos es el mundo que tenemos hoy, donde hay una élite, hay una clase que defiende la ley porque la ley los protege a ellos de las masas. Pero que la ley en realidad no se aplica para ellos. Bien, esta es la magnificación de la ley, los lentes que el enemigo promueve. Vamos a considerar ahora la magnificación de la ley como la presenta Jesús. Jesús en su ministerio y en sus palabras, en sus enseñanzas, en su vida, en todo el tiempo que estuvo aquí en la tierra, mostró que no existe tal cosa como mentir legítima e ilegítimamente. Que no existe tal cosa como matar legítimamente y matar ilegítimamente. Que no existe tal cosa como robar ilegítimamente y robar legítimamente. Que no existe tal cosa como quebrantar la ley como un medio que te ayude a finalmente defender y engrandecer la ley. Jesús engrandeció y magnificó la ley y para lograr esto nunca violó la ley. Al hacer esto, Jesús demostró para siempre cómo nosotros debemos de obedecer la ley. Como Él y el Padre guardan la ley. Cuando Dios dijo, no matarás, Dios no le puso codicillos, no le puso provisiones, no creó excepciones. Es una verdad universal. Cuando a través del salmista en el Salmo 19:7 la palabra de Dios dice que la ley de Dios es perfecta, nos está diciendo exactamente eso, que no requiere cambios, no requiere cabestrillos, no requiere muletillas, no requiere un periodo de tiempo en el que Dios use recursos extralegales fuera de la ley para lograr reestablecer la ley o engrandecer la ley. Que tal perfección en la ley de Dios significa que esa ley es suficiente, adecuada, idónea, perfecta para toda y cada circunstancia. Que la entrada del pecado, que la venida de la banda de malhechores al universo, no crea un set de circunstancias en el cual Dios se vea obligado a usar las herramientas de los malhechores con el fin justo y bueno de destruir a los malhechores. No hay circunstancia. Eso es lo que la perfecta ley de Dios es. Es perfecta. Funciona bien siempre bajo toda circunstancia y bajo toda condición. Hay una historia en el Antiguo Testamento que ilustra este punto de qué ocurre cuando se aplica esta póliza de violar la ley con el fin loable de que el propósito de Dios, el fin de Dios, el perfecto y santo propósito de Dios se cumpla. La encontramos en Génesis
25 y 26. Cuando Rebeca, la esposa de Isaac, salió embarazada, ella sintió que algo estaba pasando en su vientre y ella fue a hablar con Dios. Y Dios le dijo, en el versículo 23, le dijo, 2 naciones están en tu vientre, 2 pueblos saldrán de tu cuerpo. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Efectivamente, eran mellizos cuando ella dio a luz. Efectivamente, el primero Esaú y el segundo Jacob. Rebeca entendió perfectamente bien que el mayor servirá al menor. Indicaba que la bendición de Dios, incluyendo la primogenitura, pertenecían a Jacob, al menor. Rebeca habló con Isaac, lo puede leer en Patriarcas y Profetas. Hay un capítulo entero dedicado a esto. Si usted observa la genealogía, cuando pasaron muchos años en el que Rebeca tuvo la oportunidad de hablar con Isaac con respecto a este tema, a explicarle lo que significaba, a mostrarle que en la vida de Esaú quedaba claro que Esaú no tenía el carácter de alguien que le interesaba ni apreciaba las responsabilidades espirituales que la bendición de la primogenitura envolvía. De hecho, en el capítulo 26, versos 34 y 35, vemos que Esaú se casa no con una, sino con 2 mujeres paganas. Así que es un polígamo y está casado con mujeres paganas. Así que Rebeca, en otras palabras, ejerció toda la influencia que ella tenía y podía ejercer para disuadir a su esposo Isaac. Razonó con él, trató de todas las formas que ella podía de lograr que Isaac cambiara de opinión, entendiera, viera, discerniera que Esaú no era idóneo y que no era el propósito de Dios tampoco que él recibiese la primogenitura. Esa es la razón por la que los años pasaron. Parece que Rebeca lo único que consiguió fue que Isaac pospusiera, le diera largas al asunto. Pero finalmente Isaac vio que ya estaba muy, muy viejo y débil. Y entonces él decidió recurrir sabiendo la oposición de su esposa Rebeca, decidió en secreto, esto no era una ceremonia secreta, la bendición y la primogenitura, era algo que se hacía con toda la familia. No se esperaba hasta ese momento ya de vejez tan avanzada como la de Isaac, pero Isaac lo hizo en una sesión secreta. Rebeca oyó, se enteró de este pacto secreto entre Isaac y Esaú, y entonces sabiendo ella que era el propósito de Dios, que era Jacob el que debía de recibir la primogenitura, ella entendió que la manera de defender la ley, de defender la justicia, de que el propósito de Dios saliera triunfante, estaba en sus manos. Así que Rebeca decidió que para defender la ley había que quebrarla un poquito. Que Jacob mintiera, que Jacob engañara, que Jacob se hiciera pasar por Esaú, que engañara a su papá, que le mintiera con su boca a su papá, todo con el fin de que la voluntad y el propósito de Dios se cumpliesen. La ley de Dios no puede ser
magnificada no puede ser defendida quebrantándola. No importa las circunstancias, no importan las presiones, amenazas, demandas, necesidades, ventajas, no importa lo que sea. En cada situación, la ley es la solución. Esto significa, y por eso Dios es tan explícito con sus seguidores y sus discípulos, que cuando alguien te viene a matar, tú haces como hizo Jesús. Él se iba a otro lugar. O si lo agarraban, como lo hicieron finalmente, hay que dejarte matar. Ese es el mandamiento, no matarás. No hay defensa propia. La frase del pastor Ureña es que dice que Dios pone los muertos. Que que no hay circunstancia en el que el engaño o la mentira o ninguna otra violación de la ley tiene lugar. Y el tiempo se acabó. Vamos a hablar un poquito más con respecto a esto, acerca del lente de la obediencia de la ley de Dios en la próxima oportunidad, porque Jesús lo dijo de una manera explícita en el Sermón del Monte. Vamos a tener una palabra de oración. Amante Dios y Padre, gracias por su perfecta ley. Gracias, Dios, porque no solo nos la dio, sino que también nos proveyó los lentes correctos para leerla, para entenderla. Gracias, Dios, porque quiere escribir su ley en nuestros corazones. Gracias, Dios, porque esta perfecta ley es una expresión y transcripción de su perfecto y eterno carácter de amor. Gracias porque nos la ha dado como una regla de vida, para vida, como una regla de amor, para que vivamos en amor, como una regla de gozo, prosperidad y felicidad, para que todas las cosas que hagamos nos salgan bien, para que seamos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y que todo lo que hace prospera. Gracias, Dios, por las bienaventuranzas, por las bendiciones gloriosas que pone a nuestro alcance por medio de su ley. Gracias, Dios, también por lo que su ley nos dice, no solamente conforme a sus propósitos para nosotros, sino acerca de quién usted es. Gracias porque sabemos que tenemos un Dios fiel, un Dios perfecto, un Dios justo, un Dios que obedece sus propias leyes, un Dios cuyas leyes son en realidad una extensión de quien Él es. Y gracias, Dios, porque podemos vivir en un universo donde tenemos tal gobernante, porque podemos vivir bajo tal economía de gobierno. Gracias, Dios, por la hermosura y la belleza de su carácter. Gracias, Dios, por su santa palabra. Le pedimos ahora, Dios, que se quede con nosotros, que la verdad, su verdad, permanezca, que llene nuestro ser de luz, que nos sane y nos restaure. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.